En una ciudad donde el poder y el estatus a menudo dictan cómo se trata a las personas, se produce un incidente inesperado que pone de relieve la brutalidad de los prejuicios y las discriminaciones sistémicas. Un oficial de policía, el agente Lefebvre, un hombre de actitud arrogante, con un rostro marcado por años de arrogancia y privilegios no cuestionados, intercepta a un hombre negro de unos 50 años que camina tranquilamente por una calle elegante del centro de la ciudad. Esta calle, bordeada de tiendas de lujo y terrazas de cafés elegantes, es un símbolo de la burguesía urbana, un lugar donde, según el agente, algunas presencias no son toleradas. El oficial, sin hacer preguntas y basando su juicio únicamente en las apariencias, se planta frente al hombre, con una mirada fría y calculadora. Con un tono brusco y despectivo, le pide al hombre que muestre una identificación, como si fuera una orden. El hombre, bien vestido pero modesto en su comportamiento, no muestra signos de resistencia. Se queda inmóvil, con el rostro impasible, extendiendo su billetera al oficial, sin mostrar pánico ni agitación. Es evidente que no es la primera vez que este hombre enfrenta una situación así. Al tomar los documentos, el agente Lefebvre adopta una actitud desafiante, como si intentara afirmar su autoridad de manera ostentosa frente a los transeúntes que comienzan a detenerse. Mira brevemente la identificación, pero no es esa la información que busca. Lo que quiere es un pretexto para demostrar su dominación. Sin embargo, al no encontrar nada irregular en los documentos del hombre, Lefebvre comienza a elevar la voz, una táctica que ha usado muchas veces para intimidar a aquellos que considera inferiores. ¿Qué está haciendo aquí?, pregunta, con tono lleno de desprecio. Deambular por este barrio no es para personas como usted. Ese usted está cargado de connotaciones racistas, y sus palabras resuenan con violencia en el aire. El rostro del hombre no muestra ninguna emoción, pero la atmósfera se tensa. La multitud que se forma observa la discusión con una inquietud palpable. Algunos transeúntes, que hasta ese momento estaban ocupados en sus asuntos, se detienen, curiosos pero también incómodos ante este espectáculo. Algunos se miran entre sí, susurrando, mientras otros discretamente sacan sus teléfonos para grabar la escena. La tensión crece en el aire, pero el agente Lefebvre, atrapado en su exceso de celo, no percibe nada. Está convencido de que tiene la situación bajo control, que está completamente al mando. El hombre negro, siempre calmado, parece medir cada palabra antes de responder con voz tranquila: solo estoy caminando, agente. ¿Es un crimen? Esta respuesta, lejos de calmar a Lefebvre, solo aviva su necesidad de dominación. Se acerca, con su rostro a unos pocos centímetros del hombre, sus palabras llenas de condescendencia. ¿Cree que puede desafiar mi autoridad aquí? La multitud crece, atraída por la escalada verbal. Algunos transeúntes, indignados, comienzan a acercarse más, dudando si intervenir. Entre ellos, una mujer murmura a su acompañante: es absurdo. Estamos en 2024, y esto sigue pasando. Otra persona se acerca más, esperando ver de cerca la escena que ya está grabando. Pero nadie se atreve a cruzar la línea invisible trazada por la autoridad aparente del agente Lefebvre. El hombre negro sigue inmóvil, su calma desconcertante. Entonces, en medio de esta creciente tensión, suena un fuerte claxon. Un coche negro con cristales tintados se detiene bruscamente en la acera. La puerta trasera se abre, y dos hombres con trajes impecables descienden rápidamente del vehículo. Su apariencia es formal, profesional, y reconocible al instante para quienes siguen de cerca los asuntos políticos. El más alto de los dos hombres avanza hacia la escena con paso firme. Lleva una placa distintiva en su chaqueta, la de un funcionario de alto rango. El silencio cae repentinamente sobre la calle. Los murmullos se apagan mientras la gente comienza a comprender que algo inesperado está a punto de suceder. El oficial Lefebvre, aún cegado por su arrogancia, no percibe la importancia de los hombres que se acercan. No se da cuenta de su error hasta que uno de ellos, con tono autoritario, le dice: «Señor Lefebvre, está arrestando a un senador». El terror se refleja en el rostro de Lefebvre. Retrocede ligeramente, sus ojos se abren al darse cuenta de la magnitud de su error. Mira nuevamente al hombre al que ha humillado y observa los documentos que tiene en las manos,
pero esta vez, su arrogancia se desploma instantáneamente. El hombre negro al que ha maltratado durante varios minutos es el senador Bernard Dupuy, uno de los políticos más influyentes y respetados del país. Conocido por su compromiso con la justicia social y los derechos civiles, el senador Dupuy es un hombre cuya influencia va mucho más allá de la pequeña escena de poder en la que Lefebvre pensaba jugar. El senador Dupuy, con el rostro aún impasible, cruza la mirada con el oficial, con una intensidad que lo deja paralizado. En sus ojos no hay ni ira ni amargura, sino una fría determinación, la certeza de alguien que ha pasado toda su vida enfrentando obstáculos similares. Su comportamiento hoy, comienza con voz calma pero tajante, pesando cada palabra como un juicio irrevocable, es un reflejo de lo que debe cambiar. Alrededor de ellos, el silencio se vuelve casi palpable, como si la misma calle contuviera la respiración. Todas las miradas están centradas en este intercambio. Lefebvre, que hasta ese momento se sentía invencible en el uniforme de la autoridad, está ahora completamente desarmado. Sus manos tiemblan levemente, y su rostro pálido refleja la angustia que lo invade. Abre la boca, buscando una respuesta, pero Dupuy continúa sin darle ninguna escapatoria. Pensaba que podía tratarme de esta manera porque pensaba que no tenía valor aquí. Que mi lugar en esta sociedad está definido por el color de mi piel y no por mis acciones, por mi contribución o mi compromiso. Eso es lo que millones de otros viven todos los días, continúa el senador, su voz aumentando suavemente en intensidad, pero yo no me quedaré en silencio. Su declaración, simple pero poderosa, resuena como un trueno, una promesa hecha en nombre de todos aquellos que han sido despreciados, ignorados o reducidos a su apariencia. El agente Lefebvre, ahora pálido, intenta balbucear excusas torpes. Sus labios tiemblan mientras se esfuerza por encontrar las palabras para apaciguar la situación, pero las sílabas desaparecen en el aire, como si supiera que ya es demasiado tarde. Yo, no sabía, no tenía intención de, lo siento, señor senador. Su voz, antes llena de seguridad, se desmorona, traicionando la angustia que lo invade. Pero su tono humilde, desesperado, solo amplifica el contraste con su comportamiento de hace apenas unos minutos. Pero ya es demasiado tarde para las disculpas. Los transeúntes, algunos aún grabando la escena, siguen mirando al oficial, sus miradas impregnadas de una indignación silenciosa. Este momento no será olvidado. Y más allá de esta calle, más allá de estos testigos inmediatos, este vídeo, estas palabras del senador Dupuy serán vistas por miles, incluso millones de personas. El poder de la imagen, el poder de las palabras. Lefebvre comienza a entender que no solo cometió un error, acaba de convertirse en el rostro de un problema mucho más grande. El senador, sin prestar más atención a los balbuceos de la gente, se gira hacia los hombres de traje que lo han acompañado. Le abren la puerta del coche negro estacionado cerca. El senador respira hondo, observa a la multitud y luego hace un último gesto hacia Lefebvre, como para indicar el fin de una interacción que nunca fue igualitaria. Pero este gesto es más que eso, es una señal de que la injusticia ha sido vista, oída y no quedará impune. Usted tendrá que rendir cuentas, añade Dupuy antes de entrar en el coche. No son amenazas vacías. Estas palabras suenan como una certeza, una advertencia grabada en piedra. Los dos hombres que lo acompañan cierran la puerta, y el vehículo arranca lentamente, alejándose ante los ojos sorprendidos de la multitud. El agente Lefebvre, por su parte, se queda allí, con las piernas clavadas al suelo. Su mente da vueltas, intentando entender la magnitud de lo que acaba de ocurrir. Ha sido reducido, despojado por su propio orgullo y sus prejuicios, no solo ante los transeúntes, sino pronto ante todo el país. La humillación que él infligió sin remordimiento se ha vuelto en su contra de la manera más pública y cruel. La oficina del agente Lefebvre estaba sumida en el silencio, un silencio casi ensordecedor que lo asfixiaba. Las llamadas de sus superiores eran cada vez más insistentes, y cada timbre del teléfono, cada mensaje recibido lo hacía saltar. Sus compañeros, normalmente tan amigables, tan dispuestos a intercambiar bromas entre dos expedientes, ahora se alejaban de él. Algunos ni siquiera lo miraban cuando pasaba por los pasillos de la comisaría, como si se hubiera vuelto invisible o, peor aún, radiactivo. Otros susurraban en voz baja mientras lo observaban,
juicios silenciosos que Lefebvre casi podía sentir pesando sobre sus hombros. Cada uno evitaba su mirada, y lo que antes le habría parecido un signo de respeto debido a su antigüedad en la policía, ahora le parecía una forma de rechazo, una prueba de su creciente aislamiento. Ya no era el agente con uniforme al que se le saludaba con una sonrisa confiada. Era el hombre en el centro del escándalo, el hombre que todos querían olvidar antes de que la tormenta los arrastrara con él. Había sido convocado a una reunión urgente. Sus manos temblaban ligeramente, esta vez sin razón aparente, o más bien por razones que no se atrevía a nombrar. Los hechos estaban allí, grabados en las páginas de los periódicos, en los vídeos que se repetían en las redes sociales. Sabía que la reunión no sería una simple formalidad. Sus superiores estaban furiosos, bajo presión ellos mismos por la atención mediática que este caso había atraído. Este tipo de escándalo no solo empañaba la imagen de la policía, sino también la de todo un sistema que se intentaba defender desesperadamente, a pesar de sus evidentes fallos. Lefebvre, normalmente tan seguro de sí mismo, se sentía por primera vez vulnerable. El miedo, un sentimiento que nunca había experimentado realmente, comenzaba a roer sus pensamientos. Por primera vez en su carrera, Lefebvre sentía el miedo de perder todo lo que había construido. Su placa, su estatus, su autoridad, todas esas cosas que había dado por sentadas, ahora estaban en peligro. Recordaba las innumerables detenciones, los momentos en los que había ejercido su poder sin nunca cuestionarlo. Y ahora, todo eso regresaba como un boomerang. La reputación que había creído sólida se desmoronaba bajo el peso de las críticas públicas. Siempre había pensado que era intocable, protegido por el uniforme que llevaba y por el respeto de sus compañeros. Pero ese respeto se había evaporado en cuanto su nombre apareció en los titulares. El agente Lefebvre humilla a un senador negro, esas palabras daban vueltas en su cabeza, martillando su mente como un golpe de martillo. Intentó recomponerse. Tal vez todo esto se calmaría, que los medios pasarían a otra historia en unos días, se decía a sí mismo. Pero en el fondo sabía que esta vez no era igual. El incidente había tomado tal magnitud que incluso sus torpes disculpas en ese momento fueron vistas como insignificantes. El rostro frío e impasible del senador Dupuy seguía rondando sus pensamientos. No se trataba simplemente de una desafortunada coincidencia, era un símbolo, un punto de ruptura. Dupuy lo había dejado desnudo frente a todos. Su carrera, todo lo que había construido, ahora pendía de un hilo. La puerta de su oficina se abrió de repente, haciéndolo saltar. Uno de sus compañeros, sin siquiera mirarlo, le echó una mirada rápida antes de alejarse rápidamente. Era suficiente para entenderlo. Lefebvre lo sabía, ahora estaba solo. La reunión urgente se acercaba, y no tenía idea de lo que le esperaba detrás de esas puertas. Su futuro, que parecía tan claro hace solo unos días, ahora era incierto. Al caminar hacia la sala de reuniones, cada paso le parecía más pesado que el anterior. Cruzó varios compañeros, pero ninguno le dirigió la palabra, ninguno le estrechó la mano como solían hacerlo. Sus rostros estaban cerrados, su silencio lleno de reproches. En ese momento, Lefebvre se dio cuenta de que no importaba el resultado de esa reunión, su antiguo mundo nunca regresaría. El respeto, la camaradería, la seguridad que alguna vez tuvo, todo eso se había esfumado en un abrir y cerrar de ojos, devastado por un momento de locura, ira y prejuicio. La puerta de la sala de reuniones estaba frente a él, inmensa y pesada, como un muro entre él y el juicio que lo esperaba al otro lado. Cada fibra de su cuerpo sentía la tensión que reinaba en el aire, una presión casi palpable que lo aplastaba. Detrás de esa puerta, sus superiores lo esperaban, hombres de traje, graves y distantes, cuyo silencio pesado sería más penetrante que cualquier reproche gritado. Era un momento de verdad, y Lefebvre lo sabía. El riesgo no era simplemente una reprimenda o un aviso, sino mucho más que eso, aquí se decidiría todo, su futuro, su placa, su dignidad. Lefebvre respiró profundamente, sintiendo el peso del aire llenar sus pulmones, intentando controlar los latidos rápidos de su corazón. Sabía que debía presentarse de la mejor manera, pero una parte de él ya se sentía roto. Era como si caminara sobre un alambre tenso sobre un abismo, listo para caer en cualquier momento.
La puerta, que parecía tan banal, ahora se erguía como una barrera infranqueable, cargada con todo el peso de sus errores y la incertidumbre del futuro. Luego, con un gesto vacilante, casi tembloroso, puso la mano en la fría manija, listo para entrar en la arena. El metal helado contra su piel lo hizo estremecerse. Sus dedos se cerraron lentamente, mientras 1000 pensamientos giraban en su mente. ¿Qué diría? ¿Cómo podría defenderse? ¿Era posible salvar algo, o ya estaba todo perdido? Los escenarios se agolpaban en su cabeza, pero ninguno parecía prometedor. Giró la manija con una lentitud casi ceremonial, como si pudiera retrasar lo inevitable. La puerta se abrió con un leve crujido que pareció resonar en toda la sala. La atmósfera de la sala era inmediatamente sofocante. Frente a él, una larga mesa de conferencias, alrededor de la cual estaban sentados 3 de sus superiores. El comisionado principal, el director de recursos humanos y un representante del Servicio de Asuntos Internos. Todas las miradas estaban clavadas en él, miradas llenas de juicio, decepción, quizás incluso repulsión. Lefebvre entró, cerró la puerta detrás de él con una mano que luchaba por mantenerse estable, luego se colocó frente a la mesa. Ninguna sonrisa. Ningún saludo. Solo una espera pesada. El comisionado principal, un hombre de mandíbula cuadrada y cabellera canosa, rompió finalmente el silencio. Siéntese, Lefebvre. El tono era seco, casi desinteresado, como si su presencia fuera solo una formalidad. Lefebvre obedeció, tomando asiento en una silla de cuero que de repente le pareció incómoda. Intentó mantener una postura erguida, pero sus hombros delataban una ligera curvatura, un signo de su tensión interior. ¿Sabe por qué está aquí?, continuó el comisionado sin rodeos, con la mirada penetrante. Su comportamiento durante el incidente con el senador Dupuy causó un daño considerable a esta institución, a su unidad y, seamos francos, a usted mismo. Lefebvre bajó ligeramente la mirada, sintiéndose cada vez más pequeño bajo el peso de esas palabras. Había escuchado esa frase en su cabeza cientos de veces desde que ocurrió el incidente, pero vivirla realmente, aquí, en esta sala, frente a aquellos que tenían su destino en sus manos, la hacía mucho más impactante. Estamos enfrentando una tormenta mediática sin precedentes, intervino el director de recursos humanos, hojeando un grueso expediente frente a él. Su nombre está en boca de todos. La opinión pública exige respuestas. No solo quieren disculpas, Lefebvre, quieren un culpable. Estas palabras golpearon a Lefebvre en el corazón. Sabía que se había convertido en el rostro de un problema mucho más grande que él, y que sería él quien pagaría por ello. Yo, no quería que esto tomara tales proporciones, intentó decir, pero su voz sonó débil, ahogada por la abrumadora realidad. El representante de Asuntos Internos, que hasta entonces había permanecido en silencio, intervino a su vez. Lo que quería o no quería ya no es la cuestión. Lo que está en juego aquí es la confianza del público en esta institución. Y esa confianza ha sido gravemente dañada. Debemos actuar rápidamente y con firmeza para mostrar que este tipo de comportamiento no será tolerado. La palabra, actuar, resonó como una sentencia definitiva en la mente de Lefebvre. Sabía lo que eso significaba. Una suspensión como mínimo, quizás algo peor. Su carrera entera estaba en juego por este error, este momento de desliz, este prejuicio que le costó caro. Hemos decidido suspenderlo provisionalmente, mientras esperamos los resultados de la investigación, declaró finalmente el comisionado, con una voz sin emociones. A partir de hoy, queda relevado de sus funciones. Recibirá una notificación oficial en breve. Lefebvre sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Suspendido. Esa palabra, aparentemente simple, le parecía un hachazo. Se enderezó un poco, tratando de reunir la poca dignidad que le quedaba, pero sus manos, aún temblorosas, lo traicionaban. Abrió la boca para protestar, para explicarse una vez más, pero la mirada implacable de sus superiores lo disuadió. La reunión terminó tan abruptamente como comenzó. Puede retirarse, Lefebvre, concluyó el comisionado principal, sin siquiera dirigirle una última mirada. Se levantó lentamente, cada movimiento pesado,
y salió de la sala, el corazón pesado y la cabeza llena de dudas. Lefebvre erraba por los pasillos de la comisaría, el sonido de sus pasos resonando como un eco doloroso. Cada puerta que cruzaba parecía simbolizar una faceta de su vida que arriesgaba perder, compañeros con los que compartió risas y lágrimas, paredes testigos de sus ambiciones y éxitos. Ahora, todo eso parecía lejano y deformado, como si esos recuerdos pertenecieran a otro hombre. Una vez afuera, se detuvo un instante, sus ojos escrutando el cielo nublado sobre él. El aire fresco acariciaba su rostro, pero no podía evitar sentir un peso abrumador sobre sus hombros. Los gritos de la calle, los claxones de los autos, las conversaciones de los transeúntes, todo eso formaba un ruido ensordecedor que le parecía distante, irreal. Estaba aislado en una burbuja de vergüenza y arrepentimiento. Sacó su teléfono, dudando en marcar un número. Luego se detuvo, prefiriendo no cargar el día de otra persona con sus problemas. En su lugar, se dirigió a un café en la esquina de la calle. El calor del interior lo reconfortó, aunque las sonrisas de los clientes lo hacían sentirse incómodo. Se sentó en una mesa en un rincón, pidió un café, esperando que la cafeína ayudara a calmar el tumulto en su cabeza. Mientras esperaba su pedido, abrió su laptop y comenzó a buscar artículos sobre el incidente. Los titulares pasaban ante él, cada uno más devastador que el anterior. La arrogancia policial destapada, un senador negro humillado en una calle pública. Se había convertido en la encarnación de un problema que nunca quiso representar, un símbolo de prejuicios dolorosos. Siempre se había visto a sí mismo como un hombre de la ley, un defensor del orden, y no como un agente del caos. Sin embargo, lo que había hecho tenía consecuencias reales. Había contribuido a la división en lugar de a la unidad, y eso lo atormentaba. Lejos de ser un héroe, se había convertido en un aval de todo lo que más detestaba del sistema. El camarero le trajo su café, y Lefebvre levantó la vista, ofreciendo una sonrisa tímida. Pero el camarero, con el rostro preocupado, no le prestó atención. Lefebvre se sintió como un intruso, invisible incluso en su propio mundo. Dio un sorbo, luego otro, el líquido caliente calentando su cuerpo, pero sin conseguir calentar su corazón. Lefebvre sabía que debía actuar. Esperar a que pasara la tormenta solo empeoraría las cosas. Tenía que hablar, reconocer sus errores y encontrar una manera de redimirse. Tal vez no por él, pero sí por aquellos que habían sido heridos por sus acciones. La idea de escribir una carta abierta comenzó a germinar en su mente. Abrió un nuevo documento y comenzó a escribir. Sus pensamientos desbordaban, cada palabra representando una parte de su culpabilidad y determinación por cambiar. Sabía que no podía borrar lo que había sucedido, pero podía intentar reparar el daño hecho. Las palabras fluían rápidamente, y con cada frase, sentía un peso aligerarse. Habló de sus arrepentimientos, de su deseo de aprender y evolucionar. Expresó su apoyo al movimiento por la igualdad y su determinación de luchar contra la injusticia en todas sus formas. Cuando terminó, releó su carta, con un nudo en el estómago. Si la enviaba, eso lo expondría aún más a la crítica, pero sabía que valía la pena. Tenía que enfrentarse a las consecuencias de sus actos, incluso si eso significaba ir en contra de su propio orgullo. Después de algunas horas, decidió publicar la carta en sus redes sociales y en algunos periódicos locales. Sabía que era un primer paso, pero un paso crucial hacia la redención. Tal vez, al compartir su experiencia, podría despertar conciencias e incitar a otros a reflexionar sobre sus propios prejuicios. Las reacciones no tardaron en llegar. Muchos le agradecieron por su sinceridad, pero otros lo criticaron aún más duramente. Lefebvre se lo esperaba. Los debates en las redes sociales se intensificaban, pero pronto se dio cuenta de que se estaba creando una conversación importante en torno a su acto. Las voces de quienes habían sido heridos por el sistema comenzaban a hacerse oír. Con el paso de los días, Lefebvre fue convocado a otras reuniones, no para su castigo, sino para participar en discusiones sobre la reforma policial. Se formaron grupos de trabajo, compuestos por miembros de la comunidad, expertos en derechos civiles y policías. Lefebvre encontró su lugar en esas discusiones, aportando su experiencia y su voluntad de cambio.
Poco a poco, fue recobrando la confianza de algunos de sus compañeros y de su jerarquía, pero el camino aún era largo. El miedo nunca lo dejó completamente, pero estaba decidido a enfrentar lo que había hecho. El día en que recibió una invitación para hablar en un evento público a favor de la justicia social fue un punto de inflexión. De pie ante la multitud, compartió su historia, sus errores y su compromiso de ser parte de la solución. Sus palabras resonaron en el corazón de la gente, y sintió una nueva calidez, la de la aceptación y la solidaridad. Aún no estaba completamente rehabilitado, pero comenzaba a encontrar un camino hacia la redención. Tal vez esta experiencia, por dolorosa que fuera, le ofrecería la oportunidad de convertirse en un mejor hombre, un mejor policía y un mejor defensor de la justicia. El camino sería largo, lleno de obstáculos, pero Lefebvre estaba dispuesto a avanzar, paso a paso, para devolverle sentido a su placa, a su vocación y, sobre todo, a sí mismo.